Hola amigos, les habla Ariel Van Abraham. Esta semana tenemos la parashá Bo. Nuestros sabios, con mucha razón, por razones obvias más bien, llaman esta parashá la parashá del Éxodo. Se trata precisamente de la narrativa de la salida de Am Israel de Egipto. Todos los sabios, sin excepción, comentan el versículo inicial de esta parashá. No. Y Hashem le dijo a Moshe: ven al faraón. Obviamente la semántica está como medio rara, ¿no? Así, bueno, ven, no viene para acá y uno va para allá, ¿no? Entonces, si voy a venir a una parte, es que más bien una parte, ponen el ejemplo los sabios de que uno viene a lo que le pertenece a uno. O sea, uno viene a su casa. Venir es como regresar a algo que a uno le es propio. E ir es lo contrario. Ir es como uno sale de donde está para ir a una parte. Pura semántica, básicamente, ese significado de las palabras. Entonces, obviamente nuestros sabios dicen, bueno, venir a paro, o sea, ¿qué es lo que es nuestro del faraón? O sea, ¿qué característica? O sea, el faraón, como ya dijimos, representa la conciencia egocentrista. De esa manera es que nuestros sabios místicos explican el hecho de que uno venga al faraón. Hay otras maneras de entenderlo, pero básicamente se trata de esto. Las otras maneras en que lo entienden nuestros sabios, en general, la mayoría, coinciden en que Moshe Rabbeinu no quería ir. No quería ir. Uno dice por temor, otros dicen porque sencillamente a él le repudiaba el faraón. O sea, él no estaba muy a gusto tratando con el faraón. De hecho, su portavoz, su intermediario, era su hermano mayor, Aharón. Entonces, cuenta en Midrash que cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo: tienes que ir al faraón, Hakadosh Baruj Hu le dice: en eso no te puedo complacer. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, Hakadosh Baruj Hu le dice: mira, no tengas miedo. Ven conmigo al faraón. Esa es la manera como lo entiende. O sea, para que haya un ven, tiene que haber un Hakadosh Baruj Hu entre medio. Que algo así, por decirlo así, garantice ese venir. Ahora, estamos hablando de una cuestión muy, y la llamamos en sentido neutral, no tanto persona, una situación más bien bastante delicada, porque se trata de faraón. O sea, no en el sentido de que es un rey importante, sino que estamos viendo que el antagonista principal de la voluntad de Hakadosh Baruj Hu es el faraón. O sea, que no estamos hablando acá de un rey cualquiera por el hecho de ser rey y en un país y de un país, sino estamos hablando de una entidad, por llamarlo así, de una fuerza que antagoniza con la voluntad del Creador. Eso es básicamente lo que es el faraón, visto en términos de nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu, en términos de Dios, básicamente. O sea, ¿quién es el faraón con relación a Dios? Es el antagonista. Es el que dice: yo a ti no te conozco, no tengo nada que ver contigo, y no voy a dejar salir a Israel, tu pueblo. Estamos hablando del antagonista del Creador. Eso es bastante serio. O sea, no estamos hablando de una persona común y corriente, o de una entidad común y corriente, o de una situación común y corriente, o de una mentalidad o actitud común y corriente. No lo es.
No en vano nuestros sabios místicos, como ya hemos dicho muchísimas veces, igualan, equiparan el faraón al ego. Y tiene razón, o sea, pónganse ustedes a pensar. Tomemos individualmente nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente a nosotros nos motiva todos los días a hacer, a tomar decisiones, a realizar ciertas cosas? El ego. Es la fuerza motriz. Entonces no necesitamos clases de psiquiatría para que nos expliquen quién es el ego a Freud, a ningún psicólogo o psiquiatra. Esto lo sabemos de sobra. Pues la idea es, ¿qué es lo que está haciendo el ego por su cuenta? Que está antagonizando, que es contrario a, que es opuesto a la voluntad del Creador. ¿Por qué la voluntad del Creador? Porque nosotros venimos del Creador. El ego es producto del Creador. Él nos creó el ego. El ego existe porque Akadosh Baruj Hu lo inventó. El ego no está ahí por sí solo, como el faraón pretendía demostrarle a todo el mundo. Ya dijimos que la haftará de la parashá de Shemot, estábamos hablando, de Valleirá, la parashá precisamente la semana pasada, en la que el profeta Ezequiel cita la relación entre Akadosh Baruj Hu y el faraón. Es muy, muy importante esa haftará, no tanto porque complemente Valleirá, como por el hecho de que de alguna manera explica en detalle, es un poco más específica respecto a cómo Akadosh Baruj Hu se relaciona con el faraón, que en este caso es ego. O sea, el profeta acá nos está describiendo en esta haftará de Valleirá, nos está diciendo el faraón es el ego. El faraón es el que dice, el río es mío, es de mí, yo lo creé. El río Nilo. O sea, una entidad, una persona, llámenlo faraón, llámenlo ego, llámenlo como ustedes quieran. Persona, objeto, mentalidad, actitud, que dice o se expresa de la siguiente manera: este río o esta nube o esta montaña o esta tierra, yo la creé, es mía, me pertenece a mí, yo la hice. O sea, el viaje, como dicen en inglés, the ego trip, o sea, el viaje de ego, en que ese ego está metido, está... ¿De cuándo se te ocurre a ti que tú inventaste un río? Explícame, ¿cómo lo hiciste? O sea, cuando se llega a ese extremo, ese es el ego. O sea, es el ego en el sentido del ego separado, independiente de su creador. Entonces, todos tenemos eso. Todos lo tenemos. Entonces, la idea es redirigir, reencaminar el ego de acuerdo a la voluntad del Creador, al igual que del resto de todos los niveles de conciencia. Ojo, o sea, no estamos hablando solamente de un aspecto, que en este caso particular es el ego. Estamos hablando de todos los niveles de conciencia. Es interesante. Leyendo estas parashot del Éxodo, este libro del Éxodo, nos damos cuenta, una vez más, todos los aleluyos, todos los salmos de alabanza previos a la Amidá, en la mañana, en el resto de la mañana, en Shaharit, todos hacen referencia al Éxodo, todos hacen referencia a los egipcios, todos hacen referencia al poder de Dios con relación a la liberación de Israel en todos los niveles. La reafirmación de que Akadosh Baruj Hu es el único, tuyo es el reino, tuyo es el poder, la grandeza, la victoria, la majestad, porque todo en el cielo y todo sobre la tierra tuyo es. Bendito eres tú, Hashem, Dios de nuestro Padre Israel, en todos los planos del universo.
alabad a Hashem, monstruos marinos y todo lo que vive en los abismos, nieve y granizo, fuego y vapor, viento tempestuoso que cumple su mandamiento. El salmista nos lo está poniendo clarísimo. La soberanía es del Creador, nosotros somos producto del Creador, acá nosotros realmente no pintamos. Desde que nacemos hasta que nos morimos pasamos y ¿a quién le damos cuenta? A un libro de historia, si es que aparecemos en ese libro de historia. Y si algún día, después de varios siglos, desaparecemos, o sea, esto es una pequeña reflexión bastante obvia de lo que ya el salmista, el rey David, los profetas, los exégetas, nuestros sabios, han dicho con respecto a nuestra relación con el Creador. El rey David lo tenía bien claro, al igual que lo tenía muchísimo más claro todavía Moshe Rabbeinu. Por eso fue la vasija, la carroza en la cual Akadosh Baruj Hu condujo, realizó materialmente su voluntad a través de Moshe Rabbeinu y a través de Am Israel. Bien, entonces, ven al Paró. El Midrash es importante, hay que recurrir mucho a la tradición oral porque abunda, ¿no? Las razones, el Midrash también cita que Akadosh Baruj Hu tenía miedo, porque este hombre estaba en sus, o sea, había que bajar a las habitaciones del faraón. O sea, no era ir a su despacho, no era ir a su palacio, era ir a donde el tipo vive, donde él duerme, es el lugar de él. Entonces, traducido, como hemos dicho, enfrentarnos con el ego no es cosa fácil, porque es como algo que es de nosotros, pero que al mismo tiempo no es nosotros. Eso es interesante que en el judaísmo hay varias almas, como ya sabemos, ¿no? Está el Nefesh, Neshama, Haya, y hay otras. Entonces, no es que sean entidades separadas. La idea es que cada una cumple una función como todos los niveles de la conciencia, como ya nos hemos referido antes, discernimiento, pensamiento, emociones, sentimientos, pasiones, instintos. Forman parte de la misma unidad, que es la vida y que es la conciencia. Entonces, la idea es que todas estén armonizadas, que sean una, como hemos dicho en el blog, nos hemos referido a una unidad armónica funcional. O sea, tiene que ser una unidad, tiene que estar todo unido. Tiene que haber armonía en esa unión, una unidad armónica, y tiene que funcionar, tiene que ser funcional, tiene que servir para algo. Esto es lo que hemos mencionado en el blog refiriéndonos a la conciencia. Que la mayor obstrucción que normalmente tenemos en ese proceso es ego. Ego ve el mundo material se mide de acuerdo a las sensaciones que uno capta de ese mundo material. ¿Cómo uno capta las sensaciones? A través de emociones, a través de pensamientos, a través de creencias, a través de sentimientos. Y la intensidad con que experimentamos esos pensamientos, esos sentimientos y esas emociones, algo que se llama pasión. Entonces, tenemos que venir más bien, venimos como ya dijimos al principio, a algo nuestro. Cuando uno viene algo que es de uno. Entonces, en ese sentido, venir al Paró es venir a nuestro ego. Ahora, la gran diferencia entre nuestro ego individual y el faraón era que el faraón hacía lo que hacía e hizo lo que hizo. O sea, en otras palabras, estaba muy mal encaminado ese ego. Entonces, como ya dijimos en el comentario del blog de la semana pasada, en Vayera, la idea de definir al ego como una entidad separada de nuestra conciencia, o sea, separada en el sentido de que trata de separarse, trata de actuar
separadamente de lo que es el Creador. Esa separación es un resultado de la creencia, como ya hemos dicho, de que uno es Dios de sí mismo. Esto es real, no nos hagamos tontos. Cada uno es Dios de su propia vida. No nos hagamos tontos, eso es verdad. O sea, dentro de uno mismo uno dice, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, uno tiene control sobre lo de uno. Uno quiere o tiene la idea, la impresión de que así es. Hasta que uno sufre un accidente, como pasó con su servidor. Operación del corazón, 4 puentes coronarios, en el que uno se da cuenta claramente de que uno no está en control de nada. O sea, es una experiencia bastante fuerte, extrema, por decirlo así, para llegar a esa conclusión. O sea, uno en teoría lo tiene relativamente claro en teoría, pero en la práctica hay que vivirlo. Y a pesar de eso, todavía uno sigue creyendo que uno está en control de todo. Nos tiene un resfriado, un mal virus que hay en todas partes acá en Israel en este momento. No tenemos control sobre eso. Otra señal de que no tenemos control, cómo nos quitamos este catarro. Así tan poderosos somos que controlamos todo, porque no nos curamos. Así, bueno, yo estoy en control de mi cuerpo y en control de mi vida. Virus, sal de mí. Akadosh Baruj Hu está muerto de risa, ¿no? Hay una razón por la cual él puso ese virus ahí. Más allá de nuestro malestar. Hay algo que se está limpiando en el cuerpo. Necesito un agente externo para que se limpie. Eso es lo que pasa. Hasta que se limpie. Hasta Shalom, hay tipos que pueden quedar en ese proceso. Ha pasado. Pero eso ya forma parte de un plan que, volvemos y repetimos, está mucho más allá de nuestro control. Cuando nos lamentamos cada vez que alguien muere o cada vez que pasa una tragedia, hay un plan que va mucho más allá de nuestro entendimiento y otra lección más para creer que nosotros no estamos en control. Y tenemos que poner atención. Bien, entonces, ese es el primer versículo de la Parashat Bo. En esta Parashat aparecen, Parashat del Éxodo, los primeros mandamientos, especialmente la celebración del primer mes y con él, obviamente, la conmemoración de Rosh Hodesh, del primero del mes. Dicen que esto ocurrió, dicen que fue el día primero de Nisan, 2 semanas antes del Éxodo. Hablemos un poquito de Rosh Hodesh. Ya nos hemos referido en algún comentario del blog a fondo de lo que significa Rosh Hodesh. Lo vamos a resumir un poco acá. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu pone este primer mandamiento a Israel? En este momento precisamente, porque él ha podido decir, bueno, en la salida de Egipto, inclusive cuando dio los 10 mandamientos, puede decir, bueno, y de paso Rosh Hodesh. No, ahora, ¿por qué ahora? Por lo que va a pasar. Akadosh Baruj Hu le está diciendo a Israel en el momento de mayor oscuridad es cuando hay más luz. Dice, bueno, pero una contradicción, ¿no? En el comentario que hicimos en el blog sobre Rosh Hodesh, estábamos hablando, fue un comentario sobre Hanukkah, que fue el año pasado. La conexión entre Hanukkah y Rosh Hodesh, sí. Busquen Hanukkah en el blog, ahí aparece. Bastante dilucidador ese comentario, lo recomiendo. Entonces la idea es que
Esto hay que analizarlo un poco más allá de lo que el discernimiento y la razón, entre comillas, puedan imponernos. Pero vamos a tratar de ser lo más lógicos. O sea, usar ese mismo discernimiento, esa misma razón y ese mismo sentido común para explicar el mensaje. O sea, uno no tiene por qué salir con cosas raras para decir algo. No, las cosas se entienden, se pueden entender de una manera con sentido común. El ejemplo típico que poníamos en ese comentario es el eclipse, un eclipse de sol, eclipse total. Es cuando el sol pasa y la luna está en medio, entre el sol y la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando cruza, el sol se oscurece. Es una especie de Rosh Hodesh, ¿no? O sea, la luna está oscura. El sol está oscuro. Oscurece. Bueno, personas que han visto un eclipse, seguramente todos lo hemos visto de alguna manera. Y una cosa que nos dicen los oftalmólogos, los oculistas y los médicos es no miren el sol directamente con el ojo desnudo, o sea, con el ojo abierto, así, sin protección. ¿Por qué? Porque toda la radiación del sol, la luz del sol, está contenida en la corona. O sea, en la parte que apenas se ve del sol. O sea, la luna está tapando al sol, lo tapa completamente. Pero da la casualidad de que la intensidad de la luz del sol se concentra más alrededor porque está tapado precisamente. Bien importante esto. Muy, pero muy importante. En otras palabras, cuando no hay eclipse, uno mira el sol, no le pasa nada al ojo. Claro, no lo puede ver uno constantemente, pero luego un rato y no le pasa nada a la retina o a los nervios ópticos. Sin embargo, sí se dañan cuando uno ve sin protección un eclipse de sol. Es un daño irreparable además. Una vez que se dañen esos nervios, la persona ya no vuelve a ver igual después de eso. Bien, entonces ¿qué pasa? Hakadosh Baruj Hu pone de ejemplo la luna. Dice, bueno, va a comenzar un mes ahora. En este mes ustedes van a salir de aquí. Este es el mes de la oscuridad. Es el mes clave. La plaga de la oscuridad está ahí. Viene. No va a haber luz, básicamente. Ni luz de luna, ni luz de sol, nada. Todos tengan miedo. A partir de ahora, ustedes van a celebrar el primero del mes, o sea, el novilunio, la luna nueva, porque detrás de esa oscuridad hay luz y esa luz va a empezar a proyectarse cada día más. Hasta que va a estar completamente revelada el día 15, que es Pesaj, y es cuando se inicia la salida de Egipto. Es interesante porque Hakadosh Baruj Hu se refiere, o mejor dicho, nos enseña, y de alguna manera, o sea, tomando los mandamientos como enseñanza, no como órdenes. Tenemos que reentender o reevaluar muchas de las enseñanzas de la Torá y que nos han legado nuestros sabios, no tanto de una manera literal. O sea, sí hay elementos literales que tenemos que cumplir. Hay que ponerse tefilín literal. Ahí no hay explicación por qué. Hay que hacerlo. Bien. No tenemos problema con eso. Sin embargo, no sin embargo, sino más bien, tiene un sentido profundo que podemos llegar a entender hasta cierto punto. Y quien tiene la explicación final es Hakadosh Baruj Hu, obvio. Pero la idea es que tenemos mandamientos, dice, bueno, es como si un peso, ¿no? Inclusive muchos lo llaman así, ¿no? La carga de los mandamientos. No tenemos por qué tomarlo de esa manera.
Ya hemos dicho que la palabra en hebreo mandamiento quiere decir conexión. Uno está conectado con Dios cuando hace un mandamiento, cuando cumple un mandamiento. Hace uno una buena acción, esa es la conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces tenemos que ir más allá de la obligación, ay, que estamos obligados a un mandamiento y tal. Misbot no quiere decir obligación, quiere decir conexión. Ojo, importante esto. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué no dicen eso? Pregúntenle ustedes a los rabinos. Oigan, rabinos, ¿ustedes por qué? Yo ahí no me meto, yo no soy rabino. Así que... Pero es válido, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué no es que se modifique, sino que se reinterprete de alguna manera, se reenfoque todas estas leyes, todos estos estatutos, todas estas ordenanzas que están en la Torá, de manera que podamos entender que no son obligaciones, sino que son conexiones con las cuales estamos cerca de Akadosh Baruj Hu. Esa es la idea. Y ese nexo es amor. Siempre tenemos que estar trayendo a cuento la proclamación previa al Shema Israel. Es importante. El amor es la idea, ¿no? Tú nos has enseñado, nos has leído, para que nos enseñes a percibir, a entender, a discernir, a enseñar tu Torah con amor. No simplemente nos dicen, no, a entender, a percibir, a enseñar tu Torah y ya. Con amor. Más los sabios le piden a Akadosh Baruj Hu, rompe el yugo de las naciones de nuestro cuello y condúcenos aquí de nuestra tierra. El yugo de las naciones, en otras palabras. Líbranos de todo aquello que nos impide a entenderte, a entender tu Torah, tus estatutos, para que podamos amarte, proclamar la unicidad de tu nombre, ¿no? Está junto a ti. Baruch atah Hashem, que elige a su pueblo Israel con amor. Entonces hay un preámbulo. Y ese preámbulo está unido de una premisa. Con amor, todo este rollo es con amor, se trata de eso. Y sigue después del Shema, amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su vida. Es amar. Por eso este blog se llama Amor de Dios o Dios como amor. Esa es la idea, ¿no? El nexo, el cómo. Ustedes agarran la onda, ¿no? Tienen que agarrarla, porque si no la agarran leyendo el Kiryat Shema, entonces apaga y vámonos porque no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender los misbot, ya para terminar, como nuestra conexión con el Eterno. Importante. Entonces ya nos salimos un poco del tema, porque teníamos que ver con todo el rollo del el Rosh Hodesh. Entonces, el símbolo, Akadosh Baruj Hu usa símbolos para que nosotros agarremos la onda. Dice, bueno, ¿cómo le hago yo a entender a esta gente que no hay oscuridad? No hay, sí, pero hay una plaga de la oscuridad, estamos padeciendo la oscuridad de la esclavitud en Egipto, bastante fea y bastante pesada, por cierto. Sí, pero detrás de eso hay una redención que ya viene, y viene estruendosamente, de manera espectacular. La división del Yam Suf, eso es espectacular, ¿no? Eso no tiene precedente en la historia del mundo. Entonces, Akadosh Baruj Hu toma el símbolo de la luna nueva, primero de Nisan. ¿Y saben qué? Ustedes se van a acordar de este mes. Va a ser el primer mes y de ahí viene la consagración del mes. Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque a pesar de la oscuridad, volvemos y repetimos, la luz está ahí y se va a manifestar. Eso es ineludible. O sea, que en el momento en que proclamamos Rosh Hodesh, la luz empieza a salir. Sale. Vuelve y se oculta, vuelve y sale. Hay que consagrarla constantemente, lo que quiere decir que en cada momento oscuro que estamos viviendo en nuestra conciencia o en nuestro entorno, sabemos de que la luz está detrás de eso. Esa es la lección. Muy importante. Y es el primer mandamiento que se le da a Israel. Ojo.
Eso nos llaman el pueblo de la luna, ¿no? Eso es bastante profundo. Ya algún día nos referiremos de una manera más cósmica sobre eso. Bien, nos hemos desviado un poco la narrativa. Entonces, vienen las 3 últimas plagas. En otras palabras, el faraón ya dijimos en la parasha anterior, el libre albedrío lo perdió, porque Hakadosh Baruj Hu se lo hizo perder. La gran enseñanza de que el ego pierda el libre albedrío es porque está bajo el control de Hakadosh Baruj Hu. O sea, hay una fuerza motriz que debe estar bajo la dirección de Hakadosh Baruj Hu. Ese es el ego. O sea, nosotros tenemos libre albedrío, sí, pero el libre albedrío es de nuestra conciencia y de nuestro discernimiento, no del ego como fuerza motriz. No. Esto es muy importante. Bien, entonces, la octava plaga. La octava plaga es la plaga de la langosta. Ya dijimos en el comentario anterior que las 7 primeras plagas afectaron directamente a los egipcios. En otras palabras, a mí Israel las veía pasar. Y digo, wow. Pero no les afectó directamente. Cuenta el Midrash. Pero las 3 últimas no. Las 3 últimas fueron para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea de Hakadosh Baruj Hu es, ok, los que tienen mal encaminada su conciencia, todos los aspectos de su conciencia, o sea, los egipcios y el faraón, necesitan una lección. Esas son las 7 primeras plagas. Las otras 3 es para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La plaga de la langosta es clave. La langosta baja, encuentra mi vida, baja del cielo. Arrasan con todo lo que hay en Egipto, completamente con todo. Todo lo que es vital, todo lo que es comida. Y se lo llevan para arriba otra vez. En otras palabras, las langostas no vienen, se comen lo que hay y se van como normalmente ocurre con las langostas que hay en África y en algunos países asiáticos. Una vez que vienen, arrasan con todo y se lo comen. O sea, no vienen a destruir, vienen a comerse lo que hay. En este caso, estas langostas no tenían interés en comer, sino simplemente en llevarse lo que había y llevárselo de vuelta al cielo, al Shammai. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la lección de esta plaga, obviamente la explicación, es Hakadosh Baruj Hu les da a ustedes el sustento y también se los puede quitar. Y el sustento viene de allá arriba, de él. Esa es la plaga de la langosta. Me cuenta el Midrash, un poquito saliéndonos del tema, ¿ves? Es interesante, que Etiopía y Egipto tenían una disputa territorial en ese entonces. Entonces los egipcios decían, no, este terreno es mío. Los etíopes decían, no, este terreno nos pertenece a nosotros. Dale, que se pasaban ahí en ese rollo. Había una serie de hostilidades entre ambos países hasta que llegaron las plagas. Cuando llegaron las plagas, como afectaron únicamente a Egipto, entonces el límite, la frontera, se marcó claramente. O sea, cuando llegaron las langostas, marcaron el límite. De aquí está Etiopía, nosotros no nos metemos con ustedes, nos metemos con Egipto. Y ahí está la línea divisoria, el límite entre Etiopía y Egipto. La próxima plaga, en otras palabras, la plaga de la langosta devastó completamente a Egipto. O sea, las otras plagas ya lo habían devastado, pero ahora fue ya, por decirlo así, el toque de gracia. Ya después de esto ya no queda nada. El país quedó en la ruina, el país más rico que había en el mundo conocido de entonces, la primera potencia del mundo de entonces, la gran despensa de alimentos de todo el mundo de entonces. Cero. Nada. Simplemente para que la humanidad supiera que todo depende de Hakadosh Baruj Hu. Como es. Bien, próxima plaga, oscuridad. Esta es súper importante. Como dijimos, hay una conexión entre la oscuridad de la luna nueva, Rosh Hodesh, la oscuridad que experimentamos en el mes de diciembre, o sea, en los últimos meses del año, que mencionamos con Hanukkah,
y este episodio en Egipto. El Midrash es súper importante acá porque el Midrash nos pone en contexto la plaga de la oscuridad. Muy importante. El Midrash nos cuenta que 4/5 partes, algo así como el 80% de Am Israel, estamos hablando de una cantidad bastante grande. O sea, imagínense ustedes de 1000 personas, ¿no? 800 personas. Eso es bastante. 8 de cada 10 israelitas que vivían en Egipto murieron en la plaga de la oscuridad. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿qué tipo de muerte fue esa? O sea, la oscuridad contenía algún veneno, alguna sustancia tóxica. No. Vamos para allá. Cuenta Midrash que la oscuridad era tan densa que de hecho adquirió volumen. En otras palabras, la gente podía tocar la oscuridad. La oscuridad podía tocarse. Imagínense ustedes, ¿no? Tocar la oscuridad. En otras palabras, se podía cortar con un cuchillo. Es supremamente densa. Entonces, nuestros sabios místicos entran en acción y decimos, ¿esta vaina qué es? ¿Qué es esta oscuridad? La oscuridad es que no hay luz. Bueno, ¿por qué densa? ¿Por qué se puede tocar? Dicen que en algunos casos llegó a ser tan densa que la gente no se podía mover. La gente quedó sentada, no se podían parar. Estamos mencionando el Midrash para después dar la explicación que dan nuestros sabios y nuestros místicos. ¿Qué es la oscuridad? Desde el punto de vista de la conciencia, nos referimos muchísimo al blog, las tinieblas, la oscuridad, y de arriba y para abajo, y la luz y tal. Falta de claridad en la conciencia. No tenemos luz, no tenemos una dirección hacia dónde ir. No hay dirección. No hay claridad. En otras palabras, está uno metido en el túnel, pero no hay luz al final. Es una situación difícil, ¿no? Porque no hay salida. O sea, una persona tiene una depresión y no sale de ahí. Tiene una adicción, no sale de ahí. Tiene una obsesión, no sale de ahí. Una manía no sale de ahí. Mal hábito no sale de ahí. Como si hubieran perdido el libre albedrío, como el faraón. O sea, pierden la referencia de la salida. Esto es grave. Nadie quiere estar en la oscuridad. Nadie. Ustedes seguramente han hablado con personas depresivas. ¿Tú has sentido alguna vez esto? No, ni se te ocurra sentirlo. Mejor que ni lo sientas. Están como en una cárcel. No pueden salir de ahí. Feo. Eso es oscuridad. Una adicción de la que no se pueden separar. O sea, no hay nada que les diga, esta es una alternativa a tu adicción. No hay alternativa. La persona sabe, aquí estoy metido, aquí me voy a morir. Eso fue lo que pasó exactamente en la plaga de la oscuridad en Egipto. Sin embargo, de una manera un poco más específica, nuestros sabios dicen, un momentico, sí es como ustedes puedan interpretarlo a nivel de adicciones, a nivel de obsesiones, a nivel de patrones de conducta negativos. En este caso, la manera como se manifestó desde el punto de vista de conciencia esa plaga de la oscuridad en Egipto fue precisamente de lo que Akadosh Baruj Hu quería erradicar en Egipto. La mentalidad egoísta.
Dicen que la oscuridad delataba que nadie se acercaba a otros. Dicen que la oscuridad delataba impedía moverse para comunicarse con la otra persona. O sea, el autoaislamiento dentro de la propia oscuridad individual era tal que la gente no podía comunicarse con el resto de la gente. O sea, estaban ensimismados dentro de su propio egoísmo. Entonces este 20% que sobrevivió a la plaga de la oscuridad tuvo luz porque se apoyaban unos a otros. Entonces, en la medida en que se apoyaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, se cuidaban unos a otros, ese fue el inicio de su redención. Esa fue algo así como decir la prueba. Si tú eres solidario, tú ayudas a los que necesitan tu ayuda, eso te califica, te hace elegible para salir de esta conciencia. Que el 80% dijo, yo aquí me siento y no me paro porque es que no me puedo mover, ayudar a nadie. Y perecieron en la plaga de la oscuridad. O sea, eso es muerte. O sea, cuando uno pierde las referencias, ya lo hemos dicho muchas veces, hay que insistir. Cuando uno pierde las referencias entre luz y oscuridad, o sea, que sabemos que podemos ejercer libre albedrío, si se pierden esas referencias, la vida ya no tiene sentido. Pregúntenle a un adicto, pregúntenle a un enfermo terminal, hasta aquí llegue. Bien, yo creo que ya el significado ha quedado claro de lo que fue la plaga de la oscuridad. Bien, entonces vamos a hacer una pausa aquí. Continuaremos con la última plaga, que es la plaga del primogénito y la salida de Egipto.